no me alcanzaba. Físicamente no podía competir y yo me daba cuenta. Llego al primer equipo, pero no me alcanza. Yo fui futbolista por mi papá y me corta y me dice, ¿y tú qué quieres? Me acuerdo perfecto, Caro. ¿Y tú qué quieres? No, yo quiero ir a jugar fútbol. Vete, tómate un año y si no, aquí está tu casa. Realmente Estados Unidos no era un rival de riesgo, según nosotros. Fui a la casa de Matías Almeida con todo su cuerpo técnico y me dice el preparador físico, me dice, en el momento me dice, pues la verdad, Paco, habla muy bien de ti que hayas venido a presentarte aquí. Le dije, bueno, pues el que nada debe, nada teme. Yo soy Caro Padrón y hoy tenemos a un amigo de la casa, compañero de viajes, Paco Gabriel de Anda. Tenemos muchas anécdotas de viajes, Paco. Correcto. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, Caro. Sí, la verdad. Tuvimos una en Brasil no tan amena para mí. Sí, bueno. Porque me sentía muy mal, estaba vomitando y fue... Pero fuimos a un gran juego ese día. Buen viaje, buen juego, Sí. Buen mundial. Tuvimos una en Italia. Así es. Ay, sí, ¿No? Milán. ¿Te acuerdas? No, Torino fuimos. Torino, un Milano partidazo. nunca he ido, ¿yo qué hablo? Partidazo Sí, de partidazo, Champions, ¿no? sí. La Juve contra el Real Madrid. Sí. Varios. Esa cobertura estuvo muy bonita. Padrísimo. Bueno, esperemos la siguiente es lo que nos toque. El fútbol nos ha dado la oportunidad de conocernos, Paco, de viajar, de tener muchos momentos bonitos, pero también momentos duros. ¿Tu primera decepción que recuerdas del fútbol cuál fue? Mi primera decepción, yo creo que cuando... A mí me corrieron de todos lados, Caro. De todos lados, de todos lados. Mira, Yo toca no, madera, toca madera. sí, pero yo no fui la historia del niño que fuerzas básicas, debutó, carrera, no. Yo estuve en la escuelita de la América y de muy niño era muy, muy bueno. Muy, muy bueno. 10, 11, 12 años era muy bueno. ¿Siempre querías jugar defensa o no? No, yo era delantero, goleador, era de figura. Pero ya a los 13, 14 empieza a cambiar un poquito tu metabolismo y ya no era tan bueno y me corren del América. Bueno. Y mi primera decepción, me corren de ahí porque pues no reunían las características, los requisitos. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿te llaman a tu papá y le dicen o hablan No, con el niño? Es interesante porque yo creo que le puede servir a mucha gente. Mi papá se entera que me van a correr y ahora, bueno, yo creo que hay una barrera y es, de alguna manera se protege más a los niños, a las niñas, y creo que está bien. Antes era, los juntabas y como si los fueras a fusilar. Qué fuerte. ¿No? Y tú sí, tú ya no. Y el niño, pues llorabas o te aguantaba las lágrimas y agarrabas tus cositas y te ibas. Así era. Qué duro, ¿no? Durísimo. Mi papá se entera de que yo ya no voy a seguir y me dice, no, tú ya no vas a la América. Pero papá, hoy tenemos entrenamiento, no, tú ya no vas. ¿Ok? ¿Cómo se entera tu papá además? Porque mi papá tenía una buena relación, teníamos en la América toda la vida. Yo entré a Dientes de Leche, mi hermano a Biberones, claro. Y teníamos ahí mucho tiempo. Él se entera y así fue. Entonces los otros 3 niños a los que corrieron me hablan en la noche a la casa. Qué bueno que no fuiste, ¿no? Qué bueno que no fuiste. Y yo, ¿por qué? Pues porque nos corrieron a todos. Entonces, bueno, el no seguir en el América, porque otros amigos sí seguían, fue muy duro para mí. Fue mi primer choque con el fútbol, de decir, no todo es color de rosa. Y después en Pumas. En Pumas voy a probarme a las fuerzas básicas de Pumas, hago todo el proceso de fuerzas básicas y un día me cortan del primer equipo. Y yo creo que esos dos son los golpes más fuertes en el fútbol. Claro, el de la América mucho más fuerte porque yo tenía 13 años. Claro. Y es como que... Y en Pumas ya tenía 18, 19. Pero igual, ¿no? Un rechazo durísimo. Y siguiendo un sueño en un deporte tan complicado. Sí, complicado. Aunque ya tienes un poquito más de herramientas a esa edad, pero el primer choque con la realidad en el fútbol de que no todo era color de rosa, a los 13, 14 ahí en el Club América. Wow, qué fuerte. Sí. ¿Y en Pumas cómo fue? ¿Cómo fue que te dijeron que no? En Pumas... O sea, ¿te dan razones, te explican o simplemente sí, ya no contamos? Mira, pasa el tiempo y te das cuenta que yo, por ejemplo, no estaba preparado porque físicamente yo no era tan alto. De repente me doy el estirón. Sí, curiosamente, porque eres altísimo tú. Sí, bueno,
Claro, pero me doy el estirón a los 17 años, 16, 17, pero era muy delgado, Caro. Muy delgado. Entonces, y no se acostumbraba a hacer pesas. Entonces, no me alcanzaba. Físicamente no podía competir y yo me daba cuenta. Llego al primer equipo, pero no me alcanza. ¿Es cierto que te corrió el Tuca? Bueno, la verdad es que no fue así. Yo en realidad... Leyenda urbana, Paco. En realidad, Caro, en realidad yo no estaba listo. Yo no estaba listo. Y yo lo entiendo, además, porque lo que son las cosas. El chavo que se queda, Lalo Medina, que tuvo una carrera en Pumas, Chivas, Atlético San Luis, que hizo una carrera, él se queda en mi lugar. Él estaba listo en ese momento. Seguimos siendo cuates. Seguimos siendo cuates. No era un tema de él, ¿no? Claro que no. Y me daba gusto por él. A la fecha nos vemos, de repente coincidimos en reuniones que se hacen amigos de Pumas, que es padrísimo, la verdad. Padrísimo. Y lo veo y lo saludo y me da gusto verlo. Y hoy entiendes que no estaba listo. Fue muy duro porque yo tenía mucha comunicación con mi papá. Y mi papá, cero, es decir, jamás era políticamente correcto conmigo. Jamás. Digo, para que le digan en la calle, se lo digo yo aquí en la casa. Pero lejos. Y entonces me acuerdo que y yo le daba vueltas y vueltas, porque fíjate papá, y fíjate papá, y fíjate papá, y me decía, te lo he dicho, no estás listo. ¿Cuándo haces un trabajo extra? Después de los entrenamientos. ¿Ellos? ¿Cuándo te metes a hacer pesas? No, papá, pero me dicen que las pesas... No estás listo. Fue muy duro porque además yo sí me veía haciendo carrera en Pumas. Entonces, bueno, la vida sigue y después busco una oportunidad en Correcaminos. Y bueno, hago una carrera en el fútbol, pero en Pumas yo sí estuve a punto de decir, no más. Hasta aquí llegué y afortunadamente seguí tocando puertas, porque sí soy muy testarudo, soy muy, muy necio. Y bueno, pude seguir, pero lo de Pumas, aparte yo tenía compañeros, era un equipo de Luis García, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Jorge Campos. No había manera de que yo en ese momento encajara. ¿Sientes que te faltó qué obsesión puede ser? Porque muchos hablan de esa mentalidad. ¿Hasta qué punto, como eso, como... Conocer más, Caro, conocer más, ¿no? Una mejor preparación física, una mejor alimentación. Yo vivía solo, porque yo a los 16 años yo vivía en Cuernavaca. Vivíamos en Cuernavaca y yo me iba a entrenar todos los días a Pumas, a CU. De Cuernavaca venía. En otro México, otro mundo. Sí, pero durísimo, ¿no? Hoy no lo podría hacer nadie. No lo haces. Un chavo de 16 años era duro, pero yo era feliz. A los 17 ya me vengo a vivir solo a la Ciudad de México, pero no tenías el conocimiento. Yo no tenía el conocimiento de prepararme más, de meterme a un gimnasio, una buena alimentación. Pues comías... Bueno, en esa época ni existía. No existía. La Volpe decía en su momento, un bistec, un cigarro y una copa de vino y a jugar, ¿no? Sí, sí. Eran otros tiempos también, es cierto. Otros tiempos, claro, en verdad. Hoy yo digo, aprovechen lo que hay. O sea, aprovechen porque realmente tienes la posibilidad de conocer qué le hace bien a tu cuerpo, cómo puedes estar listo, cómo puedes prepararte. Yo era muy dedicado. O sea, me pasé sin ir a ninguna fiesta, sin ir a ningún evento social, pero no me pesaba. No me pesaba. Pero para dar ese salto de calidad, nos metíamos al gimnasio con el profesor Ariel González, que después hicimos una gran amistad. Y yo no podía. O sea... las pesas, y terminaba de hacer pesas y salir a entrenar. Y no me alcanzaba. Claro. No me alcanzaba. Y hoy sí eres hombre de hacer ejercicio, ¿no? Todavía no. Me encanta, me siento muy orgulloso porque veo amigos que estuvieron, que estuvieron también como futbolistas y demás, y no te creas, si es una caricia al ego de decir, pues aquí estamos, ¿no? Porque, para que se ofrezca. Claro, porque a veces uno dice... ay, que se tragó a quién, ¿no? O sea, ¿a quién se perdón, comió? pero uno sí lo ha... ¿A quién se comió? Y la gente es muy cruel también con los futbolistas a veces. Sí, y está bien. Yo no comparto, digo, lo respeto, pero no comparto. O sea, tu físico te va a acompañar toda la vida. Claro. ¿Me explico?
Entonces, cuídalo. O sea, tu físico te ha dado satisfacciones, pues trátalo bien, Sí, ¿no? de Por lo acuerdo. menos aliméntate bien, infórmate. Hoy hay muchas formas de hacerlo. Sí, me gusta hacer ejercicio, me gusta mantenerme en forma. Sí, totalmente. Y eso siento que además te garantiza una salud, o por lo menos te acerca un poco más a la salud ya cuando seas mayor. Es eso, Caro. Es eso. Hace la diferencia, sí. Cuando hay juventud, las cosas vienen solas. Ujú. Después empiezan a pasar los años, vienen los achaques y todo lo que haces hoy se acumula y es un guardadito para más adelante, ¿no? Digo, al final, cuando llegue el momento, llega el momento, Sí, pero tratar de enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? totalmente. Y luego el paso por Santos y el título. ¿Cómo fue jugar en La Laguna? Bueno, primero Correcaminos. Primero voy a Correcaminos. Fueron 2 años, ¿no? En Correcaminos. 2 años. Yo jugaba en una liga de interclubes, ya alejado del fútbol profesional, y ahí me ve el Ratón Ayala, Rubén Ratón Ayala. Y me dice... ¿Ya ahí eras defensa o todavía no? No, ya defensa, Ya, sí, ok. ya defensa. Y me dice, oye, hijo, porque así habla, no lo quiero imitar, por respeto, pero con todo mi cariño, para él y para su familia. Pues mira, te vi jugar y yo estoy de entrenador en Correcaminos y bueno, pues, ¿por qué no vas para allá? Entonces, yo estaba estudiando comunicaciones, estaba en tercer semestre y voy con mi papá. Me acuerdo perfecto, porque cuando me dice eso el ratón y me dice, vas a Correcaminos de primera, yo, va a ver, vas a formar parte de un plantel, me interesa que quiero hacer un plantel más amplio y bueno, vas a ir a ganarte un lugar. Claro. Y ahí era que 2021 ya, ¿no? Sí, 21, estudiando tercer semestre de comunicaciones y entonces llego con mi papá, me acuerdo muy bien, y le digo, papá, quiero platicar contigo. Y me dice, sí, fuimos a tomar un café y le digo, pues fíjate que jugamos en la liga esta y se acercó el ratón allá a hablar conmigo y me está diciendo que vaya para Correcaminos. Pero bueno, estoy estudiando acá y yo quería preguntarte si habría la manera, ¿no? De dejar pues bueno, a ver qué y me corta y me dice, ¿y tú qué quieres? Me acuerdo perfecto, Caro. ¿Y tú qué quieres? Y le digo, no, yo quiero ir a jugar fútbol. Ay. Vete, tómate un año y si no, aquí está tu casa. Ah, Caro. Qué privilegio, ¿no? Tener un padre así, Paco. No. Haz de cuenta que fue como, ya, vamos, o sea, ese respaldo fue para mí, y mira que lo necesité porque estuve 8 meses, nunca le he preguntado al gran ratón Ayala por qué 8 meses ni a la banca, Caro. Y el día que me debuta, empatamos y ese día lo corren. No, bueno. Sí. No, cosas increíbles. Yo decía, es que esto no puede ser. Eso no puede ser. ¿Ahí dudaste en algún momento de decir, a lo mejor esto no está para mí, no, claro, no me toca, ¿no? No, fue una noche, la recuerdo tan claro porque recuerdo que yo tenía una grabadora, vivía con otro compañero ahí en Ciudad Victoria y pongo porque aparte me saca el profe, me saca el minuto 75, yo me sentía culpable y escucho el programa de radio ahí en Ciudad Victoria y muchos me echaban la culpa a mí, voy en la noche a ver al profe. ¿Por qué te sentías culpable, ya? Porque ese día debutas, nos empatan, me sacan el minuto, no sé, 80, 75, 80, y luego lo corren, y yo digo, justo el día que me debuta, lo corren. Fui a despedirme de él, porque además yo tenía una gran relación con sus hijos, su esposa, que me trataron siempre muy bien, a disculparme, y él es un señorón. Y me decía, no, hijos, esto es fútbol, imagínate él con todo lo que había vivido, olvídate, prepárate para lo que viene. Y la suerte de que llega Jesús Bracamontes, el profe Braca. Y él tenía fama de que se la jugaba mucho con los jóvenes, con los chavos. Y entonces me pone a jugar y la rompo, Caro.
sea, pero te puso en el siguiente a titular ya. Al siguiente me pone, jugamos contra Necaxa. Ricardo Peláez se debe de acordar. Le tiré unas patadas a Ricardo. Yo dije, yo no sé, pero de aquí no me sacan. De aquí no me sacan. En el Azteca empatamos a 2. Termina el partido y me entrevistan. Van a entrevistarme y me dicen, oye, ¿y este chavo? ¿No? Pues desconocido, Ciudad Victoria, no se transmitían los partidos, no te conocía nadie. Y de ahí me deja el profe Braca. Me deja, soy titular y ya juego el resto de la temporada y la temporada siguiente y después me voy a Santos. ¿Cómo funciona en el fútbol? Después el profe Braca te dice algo, te corrige algo o simplemente como dicen, no news, good news, o sea que no te dijeron nada y que siguieras haciendo lo tuyo o alguna corrección. Él es un tipo muy sensible, es un gran ser humano, un extraordinario padre de familia, esposo, porque conozco a la familia. Me acuerdo de Jackie porque era muy chiquita. En verdad, un tipo tan amable, tan caballero. No. Le gustaba mi personalidad, le gustaba cómo jugaba. Claro que me corregía. En el cuerpo técnico también estaba el individuo, Guillermo Hernández. Era un cuerpo técnico muy interesante. Y bueno, yo feliz de la vida. Y luego, bueno, la verdad es que él me quiso llevar a Tecos, terminando la siguiente temporada, y no, terminé yendo a Santos, pero en el fútbol, cuando te toca el que te da la oportunidad, Caro, marca diferencia. O sea, hay 2 o 3 que sobresalen, hay 2 o 3 que son o están por encima de los demás. Los demás, el que jugó 10 partidos o el que jugó 50 o el que jugó 500, no hay mucha diferencia, salvo la confianza que te da el entrenador. No tengo la menor duda. Y a mí el profe Braca me dio toda la confianza y creo que le correspondí. En un estadio, Correcaminos jugaba a las 12 del día. En el Marte R. Gómez, 12 del día, 43, 44, 45 grados. Madre. Sí, sálvese quien pueda. Y bueno, así nos aventamos un par de años y fue una experiencia maravillosa. Tengo mucha gente querida en Ciudad Victoria y fue, yo diría, mi escaparate, mi trampolín para el resto de mi carrera. Después de ese partido donde te entrevistan, eso llamaste a tu papá, me imagino, ¿no? ¿O estaban ahí? Estaban ahí, era el Estadio Azteca. ¿Cómo fue? Maravilloso, porque invitan a mis papás a un palco. Un amigo, Manolo Quintana, que en paz descanse. Entonces, al minuto 3, yo no usaba zapatos de 6, yo usaba zapatos de 13. Yo estaba marcando a Ricardo Peláez, entonces era que Ricardo no haga gol, ¿no? Y me resbalo, Caro. Me resbalo, Ricardo se eleva y yo dije, no puede ser. Remata de cabeza y la pelota sale apenas desviada, apenas. Y yo dije, no voy a tener otro error así. Fui a la banca, pedí los otros zapatos y desde ahí uso zapatos, bueno, siempre usé zapatos de 6, siempre. Fue un gran partido y recuerdo, porque después me lo platicó mi madre, que cuando me están entrevistando, mi papá decía, no es José Francisco, no, sí es él. No, ¿por qué lo van a estar entrevistando a él? Terminó el juego ya muy noche y al día siguiente nos regresábamos a Ciudad Victoria y mis papás fueron al hotel de concentración. Nos concentramos en el aeropuerto, en un hotel del aeropuerto. Ese abrazo con ellos fue como, ok, estoy de alguna manera correspondiendo, ¿no? a la confianza, porque estaba avergonzadísimo con ellos de decir, me dieron la posibilidad de todo, 8 meses, y me decían, ya vas a salir a la banca, mi mamá, y ya vas a jugar, y yo, mamá, no salgo ni a la banca. Entonces fue un momento, y la entrevista la grabaron, hicieron fiesta y demás. Digamos, fue el primer momento gratificante de mi carrera. Y además yo siento que en esos momentos que te preguntan y de repente eso, vas a salir y tú no me van a dar la oportunidad, uno se siente mal como con uno mismo, ¿no? Como de, me encantaría dar otra respuesta, pero no hay. Pero yo creo, Caro, que eso pasa
en cualquier situación en la vida, ¿no? Total. Cuando te tienen la confianza y por alguna razón que muchas veces no está en tus manos, no puedes corresponder con esa confianza, te sientes mal, ¿no? Y más cuando es con tus papás, con tu familia. Totalmente. ¿Y porque dices que el profe Braca te quería llevar a Tecos y tú te vas a Santos? ¿Qué Sí. pasó allí? ¿Cómo fue la decisión? Increíble, porque yo fui al draft en Acapulco. Salgo de Correcaminos, voy al draft en Acapulco y era, pues sí, cualquier cantidad de futbolistas, algunos reconocidos, otros desconocidos, y te presentabas con los A mí entrenadores. eso me parece una locura. Me parecía Sí. una cosa, bueno, no sé, a mí no me gusta, pero... Sí, pero a mí me sirvió. Porque evidentemente había gente, habían jugadores que estaban afuera en las banquetas acostados. No es buena imagen. Pero tú podías ir y meterte a un salón, no estaban reunidos todos. A mí me servía. Quizás para una figura pues estaba por demás. Claro, ¿no? claro. A mí me sirvió. Estando ahí, veo a Braca y me dice, oye, Paco, bueno, no me decía Paco, me decía José Francisco, hay interés de Tecos, ya hablé con la directiva, yo voy a ir a Tecos. Sí, profe. Y al mismo tiempo estaba Gisleno Medina, que en paz descanse, un representante de futbolistas que me quería llevar a Toluca. Entonces están los dos equipos y aparece Santos. Y Santos es el que me compra para ir a... Yo de Santos no sabía. Entonces, quizás el hecho de que Toluca y Tecos en ese momento me buscaran sirvió para que Santos se animara. Claro. Sí, tiene dos propuestas al Guay en el muchacho, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que mi etapa en Santos fue mi primera etapa, porque tuve 2 etapas. Ajá, exacto. Si tú te retiras en Santos, ¿no? Me retiro en Santos. Exacto. Sí, fantástico. En Santos, fantástico. Fui capitán muy joven. Es decir, no me arrepiento de ninguna manera de haber ido de haber escogido, ¿no?, a Santos. En Santos. Sí, primero Patricio Hernández, Okay. un gran futbolista argentino, muy buen entrenador, que quizás en su forma no encajó bien en la comarca. De repente tenía problemas con la afición, con la prensa, un tipo muy frontal. Y se va él y llega Alfredo Tena. Y Alfredo me da el gafete de capitán a los 24 años. Wow. Y eso para mí fue pues ya el empujón decisivo, definitivo en mi carrera, ¿no? Totalmente. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿O te acuerdas de esa plática? Sí. O sea, hay una plática, supongo que previa en el vestuario. ¿Cómo funciona? Sí. Estaban, imagínate, Benjamín Galindo, Héctor Adomaitis, Miguel España, y el capitán era Héctor Adomaitis, el ruso. Y ese día jugábamos contra el Atlante en el Estadio Azul. Y dice Alfredo, da la alineación y dice, y va de capitán Paco Gabriel. Y el grupo no dijo nada. O sea, el grupo lo tomó bien. Y mis respetos para Héctor Adomaitis, porque él ya era figura en Torreón. No hizo nada. Fue muy respetuoso. Me puso el gafete Alfredo. Y la confianza que te da eso. Y yo estaba listo, Caro. Yo estaba listo para ese momento. Terminamos la temporada, nos fue muy mal. Y al siguiente año hacemos una gran pretemporada, partidos de preparación. Yo ya como capitán entendiendo perfectamente lo que representaba y lo que significaba. Y quedamos campeones en el primer torneo. Wow. Que eso... seguramente el momento más, porque después tuve la fortuna de ser campeón otra vez, pero esa es la primera maravillosa. ¿Qué recuerdas de ese momento? Muchas cosas. A ver, te diría primero que no hice un solo gol en toda la temporada, pero en la final abro el marcador. Mejor escenario imposible. Además. Sí. Todos se acuerdan del gol de Borghetti, pero ese fue el cuarto. El primero lo hago yo. Y es que meter un gol en una final, por favor. Ricardo Peláez empata. Peláez siempre en el medio. Peláez siempre. Con Peláez tengo tantas anécdotas, en verdad. Tipazo, señorón. Pero siempre estuvimos ahí.
Recuerdo que en cuanto terminó el partido fue conmigo a reconocer. Felicidades, bien ganado. Hago el gol, el primer gol, y después es una montaña rusa de emociones porque nos empatan, les dan la vuelta, empatamos hasta que llega el gol de Borghetti. Y una anécdota interesantísima, Caro, porque estoy en el vestidor y me dice mi hermano, que mi hermano formaba parte de ese plantel. Me dice Juan Carlos, oye, ya tienes que subir, ya van a entregar ya el trofeo. Le digo, no, ¿cómo crees? Me van a avisar. No, ya sube. No, cuando toque me van a avisar. Sube, ¿qué estás haciendo aquí? Ya sube. Caro, subo y ahí está la imagen. Ya están presentando y aquí entregamos el trofeo a Miguel España, que es el subcapitán. A Miguel España. Y ahí me meto. A Francisco Gabriel, y agarro yo el trofeo y lo levanto. Y le digo a mi hermano, te la debo por el resto de la vida. Totalmente. O sea, eso ya hace 30 años. Miguel le quitó el habla a Juan Carlos. Me quitaste la foto. Es que está la imagen, está ahí el video, es espectacular porque Miguel sí y aplaude Miguelito. Y levanto el trofeo y a festejar. Un momento, uno de los momentos más grandes de mi carrera, sin lugar a dudas. Y hace poco decías que es muy difícil además ser campeón en la Liga Mexicana. Muy difícil. Yo jugué 5 finales, me tocó ganar 3, perder 2, pero está el caso de Saavedra. Saavedra jugó 5 finales, no ganó ninguna. Madre. Entonces, no es fácil. Alguna vez escuché a Ancelotti decir, no, porque otra vez el Madrid a la final y otra vez. Decía, es que tú no sabes si esta es tu última final. Entonces, tienes que jugarla así. Tú no sabes. No es que tengas garantizado jugar otras 5 finales o 2 finales o ni siquiera una. Tú no sabes, tienes que jugarla como si fuera la última. Sí, porque no sabes lo que venga después. Totalmente. ¿Y cómo fue tu época en Pachuca también? En Pachuca, una ciudad muy tranquila, que a mí me ayudó a reencontrarme conmigo mismo, a dedicarme más, porque tengo que ser honesto, en Cruz Azul perdí el piso, lo perdí mal. ¿Pero por qué? ¿Por lo que significaba el equipo? Sí, ¿por la ciudad? Sí. Cuando yo llegué a Cruz Azul estaba Gerardo Lugo, una gran leyenda de Cruz Azul, y me dijo, Paco, una vez que llegas a Cruz Azul no te vayas nunca, pero para eso tienes que dedicarte al 100. Y yo perdí el piso, estuve solo 2 años. ¿Pero eras que fiestero, eras...? Distraído, tenía las cosas se me daban fácilmente, me gustó mucho el glamour de que lugar a donde llegabas, claro. Cruz Azul, y te vuelves loco. Digo, ya después dices, no es posible, no puedes desperdiciar tu vida de esta manera, pero lo tengo que reconocer. Totalmente mía, y te distraes en cosas que no valen la pena. O sea, porque ni los amigos, ni la gente con la que salía, hoy están en mi vida. Sí, totalmente. Entonces, pero bueno, son enseñanzas de vida. Duré 2 años en Cruz Azul, muy poco. Tuve la posibilidad de jugar una final contra Pachuca, se nos fue, era un equipazo ese, Caro. Conejo Pérez, Juan Reynoso, Mauro Camoranesi, Diego Latorre, Piñeiro, Palencia, y jugamos contra Pachuca, nos confiamos, y Pachuca nos gana con un gol de oro. Yo creo que en el fútbol, yo lo he platicado con el Flaco Tena y él dice que es la peor noche que vivió en el fútbol. Y yo creo que yo también, nos ganan con un gol de oro en el primer minuto del primer tiempo extra, gol de Glaría, y se acabó. Y bueno, salgo de Cruz Azul y llego a Pachuca y me reencuentro conmigo mismo y me va muy bien en Pachuca. Pachuca apenas empezaba. Pachuca, no existía la Universidad del Fútbol, no existía todo lo que hay hoy, sí, claro. En absoluto. Y me va muy bien en Pachuca, muy bien. Mencionaste el tema Camoranesi, tenemos otra anécdota. Claro. En Torino, 12:30 de la noche, habíamos terminado de trabajar. Sí. No había dónde comer porque estaba todo cerrado, bueno, dónde cenar.
y Mauro Camoranesi Sí. aparece campeón del mundo. Sí, Hubo 2 llamadas y nos abrieron un restaurante para sí, nosotros. correcto. Y cenamos delicioso, con Cierto. vino, con la Sí, pasta, con extraordinario. todo para Sí, nosotros. VIP. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Claro, eso fue hace 10 años, 11 años, Sí, por ahí. bastante. Sí. Sí, bueno, no le iban a decir que no a Mauro. Sí, cuando ¿No? Juventino y O sea, campeón del mundo le abrieron imagínate. así el restaurante. Y nos atendieron como reyes, como lo merecíamos. Sí, lo recuerdo perfectamente. Buena relación con Mauro. Él llegó a México a los 16 años, a Santos. Después nos reencontramos en Cruz Azul, pero él, y se la pasaba en la casa, muy niño, muy chavito, 16 años, con una idea muy clara de triunfar en el fútbol. Y es increíble porque no triunfa en el fútbol de Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Él tiene que ir Tiene que a emigrar Italia, a Italia. y allá se consolida. No, y además que más de que campeón del mundo. Ya después de allí... Claro. Hablando de eso, Paco, ¿cómo fue selección? ¿Cómo fue el 2002? ¿Y cómo fue, sobre todo, la derrota ante Estados Unidos? Porque siento que por el camino que habían hecho Croacia, me parece que fue Ecuador, ¿sí? Sí, Y luego el empate ante Italia. sí. Y era un equipo que leí la alineación y leí, más allá de la alineación, leí todo el equipo completo y era un equipazo por donde lo vieras. Sí, sí, a ver, primero le ganamos a Croacia, le ganamos a Ecuador, empatamos con Italia, siendo mejor que Italia, Ujú. y te podía tocar Portugal o Estados Unidos. Nosotros, durante el Mundial, decíamos va a ser Portugal. Y Preparados no. para lo peor, quizá, ¿no? Sí, sí, porque realmente Estados Unidos no era un rival de riesgo, según nosotros. Y sí creo que la charla táctica, pero yo iría un poquito más atrás. La charla entre compañeros. No hubo esa intensidad que se requiere. Te reúnes con el grupo, oye, vamos a jugar, no importa el rival, tienes que ganar. Y nos matamos acá, ¿no? Y si es Estados Unidos, pues hay 1000 formas de motivarte contra Estados Unidos. No pasó eso. Y con Javier tampoco, él lo sabe. Quizás faltó algo más, la experiencia sobre todo. Javier tenía un año con la selección. Sí, él dijo luego que para él era un error táctico lo que había hecho, ¿no? Sí, saca a Ramón Morales y mete a Luis Hernández, minuto 28. Sí se precipita, pero desde antes entramos como si fuera un partido más. Esa es la verdad de las cosas. Y no, nos encontramos con un rival que salió con el cuchillo entre los dientes y que no había manera. Te hacen un gol y después en un contragolpe te hacen el otro y no... una frustración total y absoluta, de una impotencia, de decir, bueno, es que la estuvimos cerca y la dejamos pasar, la dejamos ir. Totalmente. Tú no sé si en ese momento tenías esa vena ya de analista, de decir, aquí Javier pudo haber hecho esto, se equivocó, o sea, y cuando estás en el calor del partido viéndolo allí, no sé cómo funciona con cuando eres futbolista activo. Mira, no, qué buena pregunta, Caro, porque me tocó un grupo de jugadores que muchos de ellos hoy son técnicos. Yo creo que yo técnico nunca tuve la vocación. Sí de directivo, pero esa parte del técnico no la tuve. Creo que no la tuve. Pero ahí lo que yo percibía de mi equipo, del partido, es que nos faltaron argumentos emocionales, físicos, tácticos. O sea, nos superaron en todo. Eso es lo que yo podía apreciar. Yo escribía para el periódico Record. O sea, se acercaron ellos, Record era un periódico nuevo, y me dijeron, ¿te animas? ¿Qué tal? No tú como jugador. Tengo ahí las columnas y me gusta leerlas porque me emociona decir cómo yo lo veía en ese momento. Y yo recuerdo que termina el partido con Estados Unidos, llegamos al hotel, estábamos en Corea del Sur, en Seúl. Javier se levanta y dice, se rompen filas, se baja del camión, se va. Ya. Ricardo Peláez, otra vez, directivo de la selección, nos dice, bueno, hay dos grupos, el que se regresa mañana en la mañana y el que se regresa en la noche. A mí me tocó regresar en la noche del día siguiente. Entonces bajo a hacer mi columna, tuve tiempo de hacerla y yo no podía.
y cerraba la computadora y yo decía, no, ya tengo un compromiso. No puedo escribir. Y volví a cerrar la computadora y bueno, al final, por el compromiso, tuve que escribir y yo leo la columna y digo, ¿cuánto dolor en ese dolor del hablando futbolísticamente, ¿no? De lo que puse ahí. ¿Te acuerdas de algo, de alguna frase? Sí, de arrepentirme de no haber aprovechado el tiempo. O sea, yo no era el capitán era Rafa Márquez, pero a mí siempre me gustó hablar en los vestidores, ¿no? ¿Por qué no me animé a decir, señores, vengan? O sea, estaba Cuauhtémoc, estaba Luis Hernández, estaba Palencia, gente de mucha trayectoria, mucha experiencia. Empezaban los Torrado, los Rafa Márquez. Aunque no era yo el capitán ni el líder del equipo, sí decir, a ver, vengan para acá. O sea, tenemos la gran oportunidad de nuestra vida, Eso sobre todo. Eso es lo que pongo en la columna. Más allá de temas tácticos y de por qué te ganó Estados Unidos en la cancha, ¿por qué no me animé yo a haber hablado con el grupo como sí lo hacía yo en los equipos en donde había estado, ¿no? Sí, totalmente. Ese dolor, pues no te lo puedes quitar nunca. Sí. ¿Tú sientes que, porque obviamente como analista has ido a mundiales, has visto mucho, has vivido derrotas del otro lado? ¿Crees que es la derrota más dolorosa de México en mundiales? Sí. Sí, porque, a ver, con Argentina sabes que te puede ganar. Contra Holanda sabes que te puede ganar, pero te acuerdas muy bien, Caro. Ay, sí. Estuvimos ahí, en un puño, minuto 80, jugando México mejor. Pero sabes que Holanda estás más cerca de que pierdas, ¿no? Y Alemania lo mismo. Pero con Estados Unidos le has ganado en muchas ocasiones. Entonces, sí es lo más doloroso, sí es la derrota más dolorosa porque pudiste haber preparado mejor el partido como jugador, como cuerpo técnico, para haber enfrentado a ese rival. Que aunque ya en el partido te supera ampliamente, sí creo que faltó salir con más determinación. Entonces sí creo que es la derrota más dolorosa del fútbol mexicano. Totalmente. Tengo que preguntarte, aunque sea rápido, porque se nos está acabando el tiempo, de tu parte directiva, Paco. Obviamente estás en León. Cuando llegas a León, ¿qué se te pide? ¿Cuál era el objetivo en un equipo en ese momento como León? Sí, bueno, yo llego a León habiendo estado 2 años en Pachuca y me va muy bien en Pachuca porque estoy como director deportivo con jugadores con los que yo había convivido. Gabriel Caballero, Miguel Calero, Mosquera, y después el Chaco, Damián. Entonces, tenía una gran comunicación y nos va muy bien. Nos va muy bien. Con el profe Mesa, al principio nos costó un poco, pero después fluyó muy bien. Para mí es un gran ser humano y tengo una gran relación con él. Me fue muy bien. Me invitan a iniciar el proyecto en León. Entonces, fue muy complicado. León ya tenía mucho tiempo en segunda división. Y bueno, llevé jugadores de Pachuca, llevamos jugadores de Pachuca que habían aparecido y no habían consolidado, no se habían podido consolidar, como el Chapo Montes, como el Gullit, como el Aris Hernández, y el equipo funciona muy bien, pero es una plaza muy difícil, León. Muy difícil. Al final tuve un problema ahí con el técnico que estaba. Recuerdo muy bien porque mi esposa estaba embarazada y recuerdo que después de la plática que teníamos con los directivos, llego a decirle que nos habían despedido a los dos. Y ella me decía, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, de entrada, agarrar nuestras cosas y regresarnos a la Ciudad de México. Después no sé qué venga. Estuve 1 año desempleado después de eso. Pero bueno, parte del fútbol, y me encantó después que León trascendiera, claro, bicampeón y todo esto en un proyecto que era una apuesta realmente, y una apuesta que no sabía si iba a funcionar, y al final funcionó muy bien. Sí, había escuchado que te habías peleado por ahí. Pero no como dice la. Mira, aclara la leyenda urbana aquí también ya. También la aclaro, Caro. No, tuvimos una discusión muy fuerte en las oficinas del club.
y estaba Jesús Martínez Murguía, presidente del equipo, que no salió en ese momento, ¿eh? Escuchó todo, totalmente mal de nuestra parte, y bueno, nos despidieron a los ¿Y dos. sí recuerdas por qué discutieron o ya no? Sí, claro, por supuesto, porque él decía que los jugadores que yo había llevado, que eran el Gulit Peña, Aris Hernández, Chapo Montes, que después fueron leyendas de León, que él no tenía por qué meterlos porque él no los había pedido. Sí, tal cual. Y quizás yo no fui políticamente correcto, Caro. Entonces, pues bueno, no nos pusimos de acuerdo, empezó a levantar la voz, levanté yo la voz, la levantó más, la levanté más, totalmente fuera de lugar, y bueno, a las 2 horas ya estábamos fuera del club. Qué fuerte. Sí. Y luego, bueno, estuviste también en Chivas. También en Tuvimos Chivas. la oportunidad de almorzar alguna ¡Claro! vez que fui a entrevistar es que siempre me confundo. ¿Salcido? Sí, Salcido. Salcido. Sí, me dio mucho gusto verte. Estaba de capitán Salcido en ese momento, me acuerdo. Me dio mucho gusto verte ahí. Eras una... era un momento complicado. Me dio gusto ver a una amiga ahí en ese momento. Pero bueno, yo no me arrepiento porque había que ir a Chivas. Sí. No le puedes decir que no, que fue parte de tu discurso en ese momento. Claro. Pero yo siento que también las circunstancias allá de que Almeida hubiese sugerido a alguien que era Higuera, que él tuviera un tema personal, porque también lo dijo, no, es que él como comentarista me criticó, era con el tema de la NIS, que tú estabas respaldando al jugador, me acuerdo. Tal cual, Caro, tal cual. Sí, o sea, y era un tema de aquellas prácticas en el fútbol mexicano que uno decía, oye, ya, o sea, no puedes congelar a un jugador por su deseo de no renovar o tomar una decisión, irse, o sea, y aquellos pactos de caballeros leoninos, ¿no? Que ponían a un jugador en malas situaciones, ¿no? Totalmente. Y la verdad, una situación muy complicada, pero afortunadamente supe cortar por lo sano. Fui a despedirme de los jugadores, fui al vestidor, me despedí de todos y cada uno de ellos. Fui a la casa de Matías Almeida con todo su cuerpo técnico, ¿no? Yo solo. Recuerdo muy bien porque llego a su casa, él vivía en el penthouse, entonces toco el timbre y se asoma uno de su cuerpo técnico y dije, ok. Me están haciendo un montón. Entro al departamento y estaban Matías y sus 8. Entonces, y me dice el preparador físico, me dice, en el momento me dice, pues la verdad, Paco, habla muy bien de ti que hayas venido a presentarte aquí. Le dije, bueno, pues el que nada debe, nada teme. Claro. Y le dije, mira, Matías, yo sé que está la situación muy complicada. Quedémonos, viene el Mundial de Clubes. Habíamos conseguido el título de la CONCACAF. Me dijo, no, ya no, esto ya no va más. Entonces me reúno después con José Luis Higuera. Hablé por teléfono con el señor Amaury Vergara. Al señor Jorge Vergara lo había visto en Nueva York, en la semifinal. Y me voy. No me arrepentí de llegar y no me arrepentí de irme porque no había en las condiciones para trabajar. Totalmente. No, y de ese equipo que después de eso no ganó. No. Ha estado dando bandazos, ahí va más o menos, pero realmente fue el último equipo que creo que la afición de Chivas recuerda como con esa... No, claro. Con esa... Bueno, primero con esa grandeza, no sé si sería la palabra, pero sí, con esa efectividad, con ese cariño, ¿no? Porque realmente hubo mucho cariño en ese equipo. Equipazo, y era para mucho más. Después ya no renuevan a Cota, venden a Pizarro, que ahí también fue la gota que derramó el vaso porque a mí no me avisan. Y yo puedo entender, como director deportivo, lo vendieron en mucho dinero. Lo tienes que entender. Ahí se fue al Inter de Miami. ¿Fue en ese se momento? fue a Monterrey. Ah, Monterrey. Desde Monterrey fue al Inter. Exacto. ¿Cierto? Y lo tienes que entender. ¿Tú quién eres para decir no lo vendan? Pero por lo menos que me hubieran avisado. Ahí ya me di cuenta que no, que esto no iba más y me fui. De lo de Matías, cierto, porque en la primera charla que yo tengo, él me dice, es que yo no puedo confiar en ti porque tú me has tirado con todo desde tu posición, desde tu cómoda posición de los medios. Y le dije, pues la única cosa que yo he dicho en los medios es que cómo te atreves a mandar a un jugador, a tu jugador que te ha dado títulos, mandarlo a la congeladora para presionarlo y que firme. Y me dice, ¿sabes qué? Hubiera deseado no hacerlo. Esas fueron las palabras. Y después en corto trabajamos muy bien. Mentira, tantas cosas que se dijeron, Caro. Mentira. Yo, inclusive en una entrevista que se hizo después, estando acá en ESPN, él
dice ahí, no, yo si hubiera tenido un problema contigo, lo hubiera hecho público y lo hubiera dicho y no hubiera tenido la relación que tuve contigo. Claro. Y ya. Y era muy frontal. Y tú Muy también eres frontal. muy frontal. No, no. O sea, Muy creo frontal que ahí hubiese... y muy capaz. Muy, muy capaz. Sí, a veces siento que la afición está esperando que regrese, ¿no? Que, como para Y recordar yo creo esas épocas, ¿no? que él espera regresar. Le dio mucho al club y el club le dio mucho a él. Habló muy bien del fútbol mexicano. ¿Volviste a hablar con él en algún momento o no? Cuando falleció su padre. Cuando falleció su padre le mandé un mensaje y no, después de eso no hemos tenido comunicación. Sí, quiero terminar platicando de tu papá. Le Sí. escribiste un libro. Sí. ¿Qué ha significado tu papá en tu carrera? Pues todo, Caro. Todo, Bueno, en tu todo. vida, más allá que en tu carrera. Sí, bueno, a ver. Yo fui futbolista por mi papá. Porque el apoyo que yo recibí de él fue fantástico, en todo sentido, ¿no? Yo no era un prodigio de futbolista, ni mucho menos. Y él me enseñó el camino de no rendirme, de luchar. Tenía su frase de fe y acción, palabras mágicas. Era exigente, era muy exigente conmigo. Y hoy lo valoro muchísimo. Los momentos duros de mi carrera, los momentos difíciles, siempre estuvo presente. Y por obvias razones, en los momentos felices, en los momentos de alegrías y demás, el consejo a tiempo, el consejo preciso, el consejo de vida, más allá del fútbol, el consejo de vida siempre oportuno, que sí lo reflejo ahí en el libro, que por cierto ahí tenemos una foto, Caro, Sí, una sí. foto ahí en Torino, si mal no recuerdo. Y bueno, ya son 10 años sin él. Y pues, se extraña mucho. Y me decías, porque platicábamos antes de otras cosas, temas familiares, me decías que se valora más con el tiempo Sí. esa enseñanza y esa palabra justa en el momento adecuado, ¿no? Sí, porque va pasando, ¿no? Que ya la gente de arriba, ¿no? Tus padres, obviamente, tus tíos, tus abuelos, ya no están, ¿no? Entonces, es de donde te agarrabas y ya no están. Y es duro, ¿no? Pero él, por ejemplo, otra cosa que me enseñaba, él era contra autoconmiseración. Era tan... Yo le decía, papá, no puede ser tan duro. No. Dale. Y es muy bueno eso. El sacar el pecho, poner el pecho a las balas, no exhibir tu dolor, no exhibir tu vulnerabilidad, entendiendo que todos tenemos errores, que todos somos vulnerables, pero guardárselos y poner la mejor cara, ¿no? Eso es lo que él siempre me enseñaba y ser muy positivo, ser muy positivo. Es lo que yo trato ahora, ¿no? Trato de hacer con mis hijas. Sí. Bueno, fe y acción lo refleja un poco. Fe de creer en las situaciones en ti, no sé si eres religioso, en algo más allá, y en eso, ponerle el pecho a las vallas y actuar y estar cual. allí, ¿no? Para las situaciones. Tal cual. O sea, sí sueña, pero no tanto. Claro. Pero trabaja, órale. Sí, el dale, extra. Dale. Él no soportaba que tú estuvieras dormido más allá de determinada hora. Olvídate, no había manera, Caro. Era, aún si te ibas a una fiesta, más te valía, ¿no? Pues despertarte en vivo y a todo color, Claro. pero que no te viera en la cama. No, esa no te la permitía. Ya para terminar, ¿te dijo algo cuando ganaste en Santos? Ese título que significó tanto para ti. Un abrazo y un beso. Un abrazo y un beso. Y él era muy de que tú sacaras tus conclusiones y me acuerdo que, porque lo vi saliendo del hotel de concentración, nos vimos en casa, allá en Torreón, y me dio un abrazo, un beso y me dijo, conseguiste cumplir tu sueño. Ay, qué bonito. Sí. Paco, gracias por esta conversación. Tenemos una dinámica de ping-pong para ti. ¿Estás listo? Listo. A ver, Creo que sí. Preguntas rápidas con Paco. Ping-pong con Paco, Gabriel de Anda. Paco, ¿el gol que más recuerdas? El de la final en el 96. Me imagino. ¿Tu momento favorito del fútbol mexicano? El Mundial del 86. Oh, Todo.
todo el Mundial del 86. ¿Qué recuerdas exactamente de ese mundial? Pues yo tenía 14, 15 años y la gente en las calles, la ilusión de un mundial, el himno nacional en el partido contra Bélgica, se apagó el sonido y entonces la gente cantando el himno a la capela, dejar el coche a 1000 kilómetros del estadio y caminar y la gente gritando y cantando en un ambiente muy, muy del estilo de México, donde todos nos sentíamos parte del mundial, ¿no? ¿Siente que se repite en este 26? No creo, Difícil. no creo porque yo no siento que esté involucrada toda la gente, los precios están fuera de lugar, es otro tipo de mundial. Sí, otro tipo de mundo también. Otro creo tipo yo, de ¿no? mundo también. ¿Tu equipo en el que nunca hubiera jugado? El América. Tu primera excepción futbolística. Sí, el América. No hemos sanado, Paco. No lo hemos sanado. No lo hemos sanado. Está bien, yo siento que hay cosas que está bien no perdonar y que no, No, olvidar. Está bien. Está bien. ¿Cruz Azul o Santos? Santos. Santos, ¿no? Sí. Pues tú eres aficionado a Cruz Azul de chiquito. Yo soy aficionado de Cruz Azul, pero lo que me dio Santos, Claro. la gente, lo que viví en la comarca lagunera, no lo puedo olvidar. Tu máximo ídolo del fútbol mexicano. Hugo Sánchez. ¿Y del fútbol mundial? Paulo Maldini. Uy, claro. Además, en tu posición. Paulo Maldini. Tipazo, además. ¿Tu mejor momento en el fútbol? Cuando me llama Bora a la selección. El primer llamado a la selección, mi debut en la selección en el Estadio Azteca. Porque además yo estaba en la banca, junto a Ricardo Peláez. Ricardo, ya, déjalo. Y atrás de mí estaban mis papás, en la banca, atrás. Entonces cuando Bora me dice, segundo tiempo, calienta porque vas a entrar. Calienta porque vas a entrar. Y empiezo a calentar y me dice, ya, ¿qué estás? Me dice Bora con su particular forma. Ya, ¿qué haces? Ya, entra. Va, claro. Ese es el mejor momento, mi debut con la selección nacional. ¿Qué recuerdas? ¿El grito de la gente? ¿Cómo El Estadio Azteca está en el lleno, Azteca? el Estadio Azteca lleno, y apenas entré, me pasó todo por la mente. Un partido de eliminatoria, pero a Jamaica ya los íbamos goleando. Y de verdad, en ese momento no te puedes desconectar de no. Estás jugando, pero estás viendo el estadio lleno, con la playera de la selección. O sea, sí dices, me voy a pellizcar porque estoy soñando, ¿no? El momento más maravilloso de mi carrera. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Antes llamaban al club? ¿Te avisaba el club? Sí. ¿Llamaban a tu casa? Sí, ya había ido Bora. Había ido Bora a Torreón. Había platicado con Alfredo Tena. Y Alfredo me dijo, hijo, te van a llamar. ¿Y tú? ¡Qué nervio! Y yo, a mi teléfono. No había teléfonos Claro, exacto. celulares. Entonces, llegaba un fax. No. Llegaba un fax. Y entonces me dice Alfredo, te van a llamar. Y venía el secretario técnico con un papel. Y yo, ya ven. Y se paraba y se detenía. Y ya cuando llegó conmigo le dije que te van a llamar a la selección. Ya me dio, te presentas tal día para entrenar en el centro de capacitación. Y bueno, es una semana previa que no te la crees, ¿no? Claro. Que estás en los cuernos de la luna. Y de llamas, papá, lo logramos. Sí, evidentemente. Sí, voy a la selección. Sí, un momento. Y recuerdo que en el hotel, nos concentramos en el Hotel Radisson. Ahí, y mis papás estaban ahí. Siempre estaban ahí de metiches. Y se topan con Bora. Y entonces Bora les dice, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? No, como jugador no. Lo importante como persona. Buen muchacho, es un buen muchacho. Yo sigo teniendo relación con Bora Milutinovic. Cuando viene a México nos vemos, comemos. Entonces te das cuenta que más allá de la cancha y de lo que sea, la relación con el ser humano siempre es más importante en cualquier actividad, en cualquier profesión. Totalmente, me encanta esa anécdota. A ver, ¿qué piensas al ver los siguientes logos? Uy, mi corazón late. ¿Tú sabes que sí existe? ¿no? Sí, ¿tú sabes que sí existe el Correcaminos? El Correcaminos es ¿Sí? de la carretera. Sí. Mira. No tanto como el que... Pensé que era una caricatura. Bueno, sí, el Correcaminos y el Coyote, pero existe el Correcaminos en las carreteras de Ciudad Victoria, de Monterrey. Ahí está el Correcaminos. El famoso Corre, pues
inolvidable mis momentos allá en Ciudad Victoria, en el Estadio Marte R. Gómez. Oh, qué padre. Y la primera oportunidad. Y mi primer gol. Santos Laguna, pues la primera estrellita, Caro. Estuvimos ahí. La primera Cortesía estrella. de. Sí. Yo abrí el marcador en la final. O sea, yo no tú. Sí. Y yo levanté como capitán el primer trofeo de... Menos mal de aquella jalada de orejas de Juan Carlos, ¿no? Sí, menos mal, exactamente. Cruz Azul, una oportunidad desaprovechada. Podría escribir un libro de lo fácil que es desperdiciar el tiempo, ¿no? De lo fácil que es desaprovechar las oportunidades. Y hay que platicarlo para que no le suceda a alguien más. Totalmente. Porque en verdad es increíble. Lo tuve para aprovecharlo y el canto de las sirenas no me dejó. A ver. A la fecha, los Tuzos. Estuve muchos años de jugador, como directivo. Es mi casa. Me invitan a conducir el Salón de la Fama, evento tras evento, y llego y sigo viendo a los utileros, a los masajistas, me reencuentro con gente que quiero mucho, mi casa. Así es. Paco, esta también es tu casa. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que te quiero mucho, que te aprecio, que hemos tenido... Me salvaste en Brasil. Paco, yo me sentía muy mal del estómago y me compró unas pastillas y me compró alcohol. Entonces yo en el avión con 20 bolsas de vómito, oliendo un algodoncito con alcohol. Con la pastilla que me tomaba, vomité en un restaurante, fue todo terrible, pero Paco estuvo ahí siempre. Y te voy a decir una cosa, Caro. Yo tengo pocas amigas, es la verdad. Tú eres una de ellas. Yo sé, y en mi casa lo saben. Igual. En mi casa lo saben que tú eres lo una aprecio mucho. amiga de verdad. Ese día yo dije, alguien que te vaya a comprar una medicina, que además te ofreciste, nos quedamos y yo te llevo, estás muy mal, y yo pálida, no, Paco, vamos a Sao Paulo. Pero valió la pena el viaje. Pero lo valió, por supuesto. Ganó Argentina fantástico. esa semi, sí, ¿te acuerdas? Sí. En penales. Ahí nos cayó la lluvia. Lluvia en el Morumbí. Así es. Fantástico. Paco, te quiero mucho, lo sabes, igualmente, eres mi amigo. Caro. Y te admiro mucho. Yo también a ti. Así que bueno, gracias por estar en La Chica del Banquillo. Encantado. Con nosotros Paco Gabriel de Anda.